nos da nuestra relación con Dios. Quiero compartirles que en estos tiempos tan complicados, eh, qué mejor que dejar todas las cosas en las manos de Dios. ¿Qué les parece si oramos para que sea nuestro Dios quien nos pueda explicar su palabra, que sea Él quien llegue a nuestros corazones en este tiempo? Oremos, mis hermanos. Amado Padre, gracias te damos una vez más por este día tan especial. Estamos aquí reunidos para alabarte, para glorificar tu santo nombre. No nos cansaremos, Señor, de reconocer que tú eres el Rey de nuestras vidas. Eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Eres el Todopoderoso. Nada se mueve si no es por tu voluntad y por tus designios. También, Señor, agradecerte por todo lo que haces en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida diaria, por el cuidado, por la provisión, por la protección, pero sobre todo por tu gracia y misericordia inmerecida en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por no ver nuestro corazón muchas veces debilitado, Señor. Gracias por no ver la debilidad de nuestras acciones, sino más bien en tu gracia y misericordia ayudarnos a seguir adelante cada día. Alabado seas en tu magnificencia, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Rey de Reyes, Rey del universo entero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, el día de hoy hablaremos sobre la seguridad que nos da nuestra relación con Dios. Y este tema tiene que ver mucho con un profeta que conocemos nosotros en las Escrituras y seguro que muchas veces lo hemos estudiado, que es el profeta Elías. Pero la seguridad que nos da nuestra relación con Dios es un poco, venía recordando la relación que a veces hemos tenido con nuestro Padre, ¿no? En esta vida terrenal. Yo recuerdo mucho que cuando era pequeño, eh, y iba con mi padre y quería cruzar la calle y tenía temor a algún vehículo, yo me agarraba de sus manos y sabía que él que estaba a mi lado me iba a dar la seguridad y la confianza que nada me iba a pasar. A veces caminábamos en algún lugar y surgía alguna gresca, alguna pelea entre personas y yo tenía temor, pero me ponía atrás de él porque sabía que mi padre me iba a dar la protección y la seguridad que yo necesitaba. Conforme pasó el tiempo, recuerdo que alguna vez mi padre me animó a participar para poder lograr una práctica profesional en la carrera que estaba estudiando. Y recuerdo que yo tenía dudas, temores, pero él continuamente estaba atrás alentándome y motivándome hasta poderlo lograr. Y sabía que esa fortaleza, esa confianza que él me daba, para mí era la seguridad que yo tenía en una relación con él. Siempre lo recuerdo mucho. Y creo que todos nosotros de alguna manera tenemos ese modelo en nuestras vidas. Pero ahora que nosotros somos hijos de Dios, tenemos la seguridad que nos da la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Una relación muy especial, que a pesar de las circunstancias que vivimos, que a pesar del momento en el que estamos pasando, sabemos que Dios siempre va a tener el soporte de nuestras vidas. Lo hemos visto. Seguro que muchos de nosotros hemos pasado muchas circunstancias difíciles en este tiempo de pandemia, con la pérdida de un familiar, tal vez con tener esta enfermedad en casa con algún familiar, o tal vez en la economía, en el trabajo. Pero recordemos, hermanos, ha sido el tiempo donde Dios ha provisto mucho más en nuestros hogares. Es el tiempo donde nuestras mesas, nuestro abrigo y nuestra salud ha sido siempre fortalecida por nuestro Señor. Qué confianza y qué seguridad nos da nuestra relación con Dios. Vivimos un mundo un poco complicado, ¿verdad? Hay muchos escenarios de vida en este tiempo. Nos hablan mucho del posmodernismo, de las nuevas filosofías, donde cada uno tiene su propia verdad. Si conversamos con muchas personas o leemos las revistas o vemos las noticias o el mismo internet, nos vamos a dar cuenta que cada uno ya tiene su verdad y por más que a veces le quieras explicar sobre el amor de Dios,
que Dios tiene un plan para su vida, muchos de ellos empiezan a hablar sobre aspectos relacionados a la relatividad, a un mundo posmoderno. Y cada día va creciendo con, con bastante intensidad el poder acercarse a muchos ídolos que las personas han hecho para sus vidas. Uno de ellos es el dinero, ¿no? Que ha llevado a que muchas personas quieran tener mucho dinero, no importando cómo lo puedan lograr. Tal vez han sobrepasado el muro de la delincuencia, tal vez del narcotráfico, de la trata de personas. Hay muchas cosas que se hacen en esta vida y que forman parte de los escenarios de vida que nos toca vivir. Aparte del dinero tenemos el egocentrismo, algo que forma parte del ser humano, ¿no? El creerse muchas veces más que los demás, ¿no? ¿Cuántas personas encontramos así? Tal vez muy autoritarios, tal vez mirando bajo el hombro a otras personas, inclusive dentro de este egocentrismo, el machismo que ha crecido tanto, ¿no? Vemos ahora el castigo y el maltrato que se le da a las damas, a las mujeres. Hemos visto mucho de esto en este tiempo. Y déjenme contarles que esto que estamos viviendo, lleno de posmodernismo, de nuevas ideologías, de nuevas idolatrías, de nuevas creencias, de nuevos pensamientos, es al mismo tiempo muy parecido al que vivía Elías en Israel. La seguridad que nos da nuestra relación con Dios. Vayamos a las Escrituras para poder conocer en esta historia que está en Primera de Reyes, capítulo 17, cómo Elías aparece en un mundo tan convulsionado como el mundo que nosotros vivimos ahora. Un mundo lleno de muchas cosas, de muchos pensamientos, de muchos escenarios. Y vemos en la palabra de Dios que en Primera de Reyes, capítulo 17, si puedes buscarlo en tu Biblia, encontramos la narración de Elías y cómo él es utilizado por Dios para poder llegar a un lugar que se había convertido en un lugar muy difícil, donde se habían olvidado de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, leemos las escrituras junto conmigo, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y seguimos en el verso 8. Luego de esto, fíjense qué sucedió, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías. Y le dijo Elías: mira, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le respondió a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué hermosa historia, mis hermanos. Se relata aquí en Primera de Reyes sobre Elías. Hagamos un poco de historia, mis hermanos. Hagamos un poco de historia. Habían transcurrido casi 100 años en el antiguo Israel, desde la época del rey David, quien había fijado un alto estándar de fidelidad e integridad para servir a Dios. Sin embargo, después de este tiempo había aparecido un rey malvado llamado Acab, que lo que hizo fue provocar la ira de Dios más que todos los reyes de Israel que habían existido. En Primera de Reyes 16:33 la palabra dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios de Israel. Imagínense. La apostasía de Acab. ¿Qué había logrado Acab? Durante su reinado fue el resultado de muchos años corruptos. La maldad en la tierra se había extendido. Había incrementado la idolatría. La mayoría de las personas se habían dedicado a la adoración de los dioses cananitas, a Baal, a Astarte. Acab lo había hecho casi oficial. Era casi como una ley o una norma adorar a muchos dioses. Había dicho: yo no quiero seguir al Dios de Israel. Sin embargo, a pesar de esta situación, Dios había afirmado en su palabra que habían más de 7,000 personas en Israel que no habían adorado a Baal durante esta época tan perversa. Si nos vamos a Primera de Reyes 19, el verso 18, la palabra de Dios dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis hermanos, Acab había establecido casi una formalidad para la idolatría en ese tiempo. Pero Dios había enviado advertencias y esperado pacientemente para que su pueblo se apartara de estas influencias paganas y negativas que rodeaban en ese tiempo, porque él buscaba una adoración verdadera.
pero él iba a tener un castigo severo para la nación, para que puedan darse cuenta de que quién era el verdadero Dios. Dios los había advertido. La malicia de Acab y su esposa Jezabel habían construido un reino lleno de idolatría. Se debe recordar que el rey Acab se casó con la princesa de Sidón llamada Jezabel. A manera de referencia, se trataba de una unión por razones de Estado, probablemente que iniciaba su padre Omri, pero que sin embargo había de influir negativamente en la historia del pueblo de Israel, como lo dicen las escrituras. Jezabel era una mujer muy mala, fuerte, impulsiva, dominante, muy idólatra, llamada a todas las cosas negativas, con una tendencia al paganismo. Hicieron que durante su reinado la adoración a los dioses paganos fuera oficial. Y cambiaron e influenciaron en muchas personas en ese tiempo. Pero es ahí donde Dios hace aparecer de una manera repentina a un personaje muy importante, a Elías. Su aparición no anunciada ante el rey idólatra, ante Acab, para anunciar una sequía prolongada. Y lo vemos aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 1, dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, a este rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una aparición repentina, de la noche a la mañana, sin que nadie sepa quién era. El profeta Elías es uno de los personajes más importantes y vistosos en la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer un nuevo avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. Bueno, la vida de Elías estuvo lleno de muchas situaciones, ¿no? Fue muy valiente, muy decidido, a veces temeroso, tal vez vacilante, pero él sabía y confiaba en su relación con Dios. Bueno, Elías es un profeta cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Qué hermoso, mis hermanos. Su nombre significa mi Dios es el Señor. Vino desde Tisbita, desde este lugar en Galaad. Lo que no se sabe y no cuenta la historia es que no sabemos nada de su familia o de su nacimiento. Apareció, Dios permitió que él apareciera repentinamente. La primera vez que lo encontramos en las Sagradas Escrituras es aquí, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Cuando de repente aparece para desafiar al malvado rey Acab, quien gobernó todo ese tiempo, ¿verdad? Llevando a una desgracia moral a Israel. Déjeme decirle que las escrituras nos dicen, ¿no? Que el profeta Elías profetizó sobre un periodo de sequía que sobrevino debido a la apostasía del pueblo de Israel, como consecuencia de lo que hablábamos, de la idolatría y de la adoración a imágenes. Esto constituía en ese tiempo una amenaza contra el baalismo, ¿no? Esta creencia, esta doctrina que existía, ¿no? Para los adoradores de Baal, porque ellos creían que Baal era el Dios que proveía la lluvia, ¿no? Pero Dios les quería mostrar que el verdadero Dios iba a mandar sequía, les iba a quitar la lluvia, y luego les demostraría que él mismo podía volver a dar la lluvia, y no Baal, como creían muchos de ellos. La palabra de Dios dice en el verso 2 de Primera de Reyes 17, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, Dios le habló a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Después que el profeta Elías anunció el tiempo de sequía,
que duraría 3 años y medio, recibió una orden de Dios de huir a un lugar desierto, donde sería sustentado por el Señor. Yo me imagino, ¿no? Si alguien se acerca a este rey que tenía todo el control y en su corazón y en su pensamiento y en sus acciones muchas cosas malas, y que alguien le venga a decir que iba a haber una sequía de parte de su Dios, tenía que haber una persecución. Había un momento en querer tomarlo del cuello y destruirlo. Pero Dios le dijo qué debería hacer. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y la palabra de Dios dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y aquí hay algo tan maravilloso, mis hermanos, que dice en el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Después que Elías profetizó sobre el periodo de sequía, Dios lo llevó a las orillas del arroyo de Querit, donde fue sustentado por el Señor de una manera milagrosa, a través de los cuervos que le traían de comer mañana y tarde. Elías tenía una personalidad que cada cosa que Dios le decía, él sabía que su relación con Dios estaba en la seguridad de las palabras de Dios. Él confió. Y en el verso 7 dice que pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pasado algunos días se secó el arroyo y Dios le da la siguiente misión. Dios le dice, no te preocupes, ahora empezarás una segunda etapa en tu misión. Ya hablaste con el rey Acab, ya le dijiste que habrá sequía. Ya estuviste en el arroyo. Ya viste la dependencia que puedes tener conmigo. Ya viste que hay que esperar. Era un tiempo de espera, de preparación que estaba teniendo Elías. Porque estaba él aprendiendo en la práctica misma a acrecentar su fe. Me imagino que cada día que él quería alimentarse o tenía hambre, esperaba a estos cuervos y seguro que miraba por dónde aparecían. O tal vez en algún momento tuvo la desconfianza si iba a venir o no a alimentar. Pero Dios estaba formando en él esa fe fuerte, esa valentía que necesitaba para el siguiente paso. Y Dios le dice en el verso 8, si me siguen mis hermanos, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, una vez más, hablándole el Señor a Elías, levántate, le dijo, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya pasaste tu etapa de preparación, ya hablaste con el rey Acab. Ahora quiero que vayas a Sarepta. Ahí vas a encontrar una mujer que te va a recibir y te va a sustentar. En el verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan, tenía hambre. Y en el verso 12, ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. No tengo, yo no tengo ni siquiera mucho aceite. A las justas he recogido unos leños y voy a entrar a prepararlo para mí y mi hijo y para que no nos moramos de hambre. Y Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, prepáralo, pero hazme primero una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Dios ya había hablado con Elías.
Él sentía en su corazón lo que Dios le iba dictando. Él sabía porque su fe había crecido en todo este peregrinar. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense, y la harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Pero luego de todo esto, aconteció un suceso importante que también empezó a formar parte de la identidad de Elías en su relación con Dios, en la confianza que él tenía con Dios. Ya había visto la provisión de Dios. Dice el verso 17 que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Murió. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Tal vez hubo un reclamo, hubo mucha tristeza en ese tiempo, en ese momento. Sin embargo, Elías sabía que el único que le podía ayudar, el único que le daba la seguridad, era Jehová de los ejércitos. Elías clama a Jehová por el niño. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Él sabía que solamente Dios podía ayudarle. Entonces, la palabra de Dios nos dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y qué hermoso, mis hermanos, en el verso 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Mis hermanos, ¿cuántos clamores hemos hecho en nuestro diario vivir como hijos de Dios al Señor por tantas necesidades, por tantas circunstancias? Y como dice aquí, diríamos: y Jehová oyó la voz de nosotros, y Él nos dio respuesta a nuestras peticiones. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella también había tenido un encuentro personal con Dios. Elías había sido usado por el Señor para llevar bendición también a este lugar, a este hogar. Y el peregrinaje de Elías continúa a lo largo de la palabra de Dios en los demás capítulos de Primera de Reyes. Pero ¿quién era Elías en realidad? ¿Quién era Elías? Bueno, en Santiago, el capítulo 5, en el verso 17, veamos a Elías como persona. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Elías era una persona como nosotros, ¿no? Sujeto a muchas pasiones semejantes a las nuestras, con el deseo de hacer muchas cosas en la vida, con tristezas, con aflicciones, tal vez con depresiones, con tomar decisiones apresuradas, a veces con mucho ímpetu, a veces no sabiendo esperar. Elías era así. Sin embargo, Dios lo utilizó para la extensión de su reino. Qué importante, mis hermanos. Elías como persona. Dios escogió a este hombre de las regiones desérticas para que fuera delante de los reyes, llevándoles el mensaje
de advertencia y arrepentimiento. Bueno, Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre parecido con sueños, esperanzas, debilidades, flaquezas, pero un hombre también con gran fe en Dios. Elías era un profeta directo, franco, y lo vemos cuando sin temor le habló al rey Acab, cuando vio este suceso de la muerte del niño y le pidió y le clamó a Dios. El profeta Elías se ganó muchos enemigos, pero sus enemigos no pudieron derrotarlo, porque su seguridad estaba en su relación con Dios. Pero Elías, aparte de ser una persona común y corriente, también era un escogido. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Después de todo ese tiempo de sequía, después de todo el tiempo de preparación de todo lo que pasó Elías, Dios lo estaba enviando otra vez a mostrarse frente a Acab y a decirle que Dios hará llover sobre la faz de la tierra. Dios había sido el escogido para anunciar las nuevas buenas, para anunciar las grandezas de Dios, como muchos otros profetas. Tal vez Elías no buscó ser un mensajero de Dios. Dios lo escogió a él para que haga un trabajo. Una vez llamado, una vez escogido, una vez que sintió el llamado, Elías no vaciló en aceptar esa misión, aunque sabía que su vida sería amenazada en todo tiempo. Elías fue enviado una vez a la ciudad de Samaria para hablar con Acab. Luego Dios lo envió a esconderse, ¿no? A medida que la sequía iba manifestándose. Luego lo mandó a Sarepta y Dios lo siguió utilizando porque Dios lo había escogido. Y así como Elías era una persona común y corriente, con una forma de vivir muy parecida a nosotros, también Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros podamos ser los mensajeros de su palabra en todo lugar, en todo tiempo. Tal vez alrededor de donde vivimos, de donde trabajamos, de donde estudiamos, en nuestro entorno familiar. Dios nos ha escogido como mensajeros, mensajeros de su amor, de una nueva forma de vivir a través de él. Pero déjenme contarles que la misma historia que sucedía en ese tiempo, como lo decíamos al inicio, en Israel, aún se repite en la actualidad. En el mundo actual hay muchos Acabs, ¿no? Muchos Jezabeles en la era actual. También hay mucha idolatría, ¿no? Mucho más sutil, obviamente. Tal vez ya no hay muchas imágenes que se construyen, pero tal vez hay otras cosas que están adorando las personas. Muchas circunstancias, la riqueza, la fama, las fábulas, las filosofías, las mentes de muchas personas que están siendo trastornadas por nuevos pensamientos y el nuevo ritmo de vida que tenemos ha hecho que esta historia se repita de muchas maneras. Nos preguntaríamos si es que ha disminuido el deseo de muchas personas de seguir teniendo más dinero, y no importa los medios, no importa si es por delincuencia, por narcotráfico, por trata de personas, por prostitución, sigue siendo lo mismo que en esos tiempos. El deseo de la egolatría, del quererse a uno mismo, de mirar a las personas bajo el hombro. La historia se repite, mis hermanos. Y nos preguntaríamos nosotros en esta mañana, como escogidos de Dios, así como Elías en esos tiempos, ¿sabemos esperar la voluntad de Dios?
O tal vez decimos, no, mejor creo que por aquí voy a tomar una decisión más personal. O creo que no, tal vez no sea esto lo que Dios quiere y mejor voy a hacer lo que yo creo. ¿Sabemos esperar la voluntad de Dios? A veces no. A veces pensamos que la voluntad de Dios tiene que ir de acuerdo a nuestra lógica y a nuestra forma de pensar. Pero recuerden que el pensamiento de Dios es totalmente diferente a nosotros. A veces la voluntad de Dios es otra que a nosotros no nos gusta, pero que nos ayuda a crecer en la relación con Él. Como segunda pregunta, ¿dejamos que Dios nos utilice en su obra? Así como lo hizo Elías. Nos imaginamos si nos dijera, Carlos, Pedro, Martín, voy a llevarles al desierto por mientras pase todo este problema y ahí yo les voy a dar de comer. No se preocupen, yo voy a ver cómo les envío la comida. Bajo esas circunstancias, dejamos que Dios nos utilice en su obra. O a veces hemos pensado, no, yo creo que no tengo la capacidad para asumir este liderazgo, o no tengo la capacidad para poder participar en esto. Creo que hay hermanos que lo hacen mejor que yo. Y la tercera pregunta es, ¿confiamos en nuestra propia prudencia siempre? ¿O dejamos que Dios nos dicte a nuestro corazón qué debemos hacer? Tal vez muchas veces hemos dejado que nuestra propia prudencia sea la que tome las decisiones, sea la que nos diga hablar muchas cosas, sea la que nos permita tratar a las personas. Pero muchas veces nos hemos equivocado. Es Dios quien en realidad hace el hacer, el querer en nuestras vidas. Es Dios quien pone en nuestros corazones lo que realmente debemos decir y compartir. Para ello debemos tener una relación estrecha con Él, porque solo así tendremos la seguridad que Dios nos da cuando tenemos una relación. Y la cuarta pregunta, ¿estamos dispuestos a decir, Señor, úsame la extensión de tu reino, como Elías? Vas a ir y le vas a hablar a un rey que, por si acaso, no te lo digo, pero está sobreentendido, que si le vas a hablar y le vas a decir que va a pasar algo en su nación, puede hacer que al instante te destruya. Y luego te vas a ir a un lugar desértico a esperar, a esconderte, y yo te voy a alimentar. Y luego vas a ir a visitar un pueblo donde una mujer te va a recibir, y si falta la comida, no te preocupes, ellos no tienen que comer, están viviendo una escasez por el momento de la sequía, pero yo voy a proveer en todo tiempo. Es más, si sucede alguna desgracia, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Estamos dispuestos a seguir un camino así? Úsame en la extensión de tu reino. Tal vez el tiempo ha hecho que en muchos, en todos, en pocos, el confort, eh, la forma en la que vivimos diariamente, eh, hemos creado una especie de burbujas de protección o hemos establecido algunas formas de hasta cierto límite, vamos a apoyar en la extensión del reino de Dios. No olvidemos, mis hermanos, que la iglesia del Señor está para extender el amor de Dios. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿a cuántas personas le hemos hablado de Dios, de su plan divino, el año 2020? O el 2021, hasta este mes, ¿a cuántas personas le hemos hablado del plan de Dios? ¿O solamente nos hemos alimentado, hemos engordado con la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, úsame la extensión de tu reino? Concluimos, mis hermanos.
Como sucedía en el tiempo de Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida de este mundo, tal vez podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. A pesar que a veces vemos las maravillas y las obras asombrosas en nuestras vidas. Y tal vez solamente vemos los momentos complicados. En primer lugar, Dios se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros, de diferentes formas y circunstancias. Lo hizo con Elías. Pero hay que tener el radar de nuestro corazón para darnos cuenta de lo que Dios quiere decirnos, qué quiere que hagamos. Mantener una relación íntima a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Número 2, Dios suple nuestras necesidades físicas. Sabemos que son tiempos complicados, pero yo sé que muchos hijos de Dios podrían testimoniar de no haber tenido nada a lo que Dios ha provisto en grandeza. Momentos donde parecía que no ibas a tener o no se iban a abrir ciertas puertas y Dios fue abriendo los caminos. Situaciones que parecían tan complicadas e imposibles y Dios el Dios de lo imposible abrió una ventana, puso personas y se fue solución. Dios suple nuestras necesidades. Debe ser parte de nuestro ADN cristiano, ¿verdad? Como hijos de Dios. Saber que Él tiene una relación íntima con nosotros, que Él nos abre las circunstancias, que Él tiene para nosotros siempre la provisión. Dios nos anima a examinar nuestros pensamientos y comportamientos y nos instruye en cómo actuar. Y nos asegura que no estamos solos. Eso hizo con Elías. Fue formando en él su carácter. Pero Él está al lado de nosotros. Él va a ir guiándonos inclusive qué hacer y cómo decir las cosas. Y Él asegura que no estamos solos en este peregrinaje. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Qué importante es nuestra relación con Dios. Y estar atentos a su voz, sabiendo qué Dios quieres que tú hagas en esta semana. Atento a su palabra, a nuestro diario vivir. Elías luchó con debilidades humanas, comunes. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. A veces hemos pensado, ¿qué me va a usar el Señor? O, creo que yo voy a llamar más bien a alguien un hermano para que venga y lo haga por mí. Tu corazón dispuesto. Dios va a construir en ti un líder. Dios va a construir a ti en una persona que lleve su mensaje de Él. Si nos rendimos a Él, si nos rendimos a Dios, Dios puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Jehová Jireh, el proveedor de todo. Por eso en esta mañana, mis hermanos, la seguridad que nos da nuestra relación con Dios en cada paso que damos en la vida. Nuestra relación con Dios nos da seguridad porque sabemos que caminando con Él, que teniendo una conexión viva con Él, así como Elías, Dios puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Qué hermoso, mis hermanos. No olvidemos, la seguridad que nos da nuestra relación con Dios es muy importante y que Dios nos ayude a que podamos entender sus propósitos y podamos ayudar a la extensión de su reino. Dios te bendiga grandemente, que tengamos una semana bendecida y que empecemos nuevos retos. Seguro que Dios tiene algo preparado para que podamos hacer para seguir extendiendo su reino.